muy buenas tardes o noches. Espero que estén bien, ya sea trabajando, estudiando o conduciendo. Mientras la noche cae, es el momento ideal para abrir las puertas de lo sobrenatural y lo inexplicable, donde cada relato se entreteje con hilos de misterio y horror. Esta tarde/noche daremos inicio a los 5 relatos de terror contados por sepultureros. Historia 1. El visitante nocturno. Soy sepulturero desde hace más de 10 años, trabajando en el cementerio más antiguo de la ciudad. Aprecio la calma y el silencio del lugar. Es un trabajo que me ha permitido encontrar cierta paz en medio del caos de la vida cotidiana. Pero una noche, esa paz se quebró de una manera que nunca olvidaré. Era una noche fresca de otoño, y estaba en mi pequeña oficina revisando los registros de los entierros recientes. El cementerio estaba completamente desierto, y la única luz provenía de la lámpara de mi escritorio. De repente, un ruido afuera llamó mi atención. Al principio, pensé que era un animal merodeando entre las tumbas, algo bastante común en esta área. Pero cuando el ruido se repitió, decidí salir a investigar. Tomé mi linterna y me dirigí hacia la fuente del sonido. A medida que me acercaba a una de las tumbas recién excavadas, vi una figura oscura de pie junto a ella. Mis primeros pensamientos fueron que se trataba de un intruso, quizás alguien que había venido a profanar la tumba. Le grité, exigiendo saber qué estaba haciendo allí, pero la figura no respondió. En cambio, se volvió lentamente hacia mí, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirarme sin realmente verme. El miedo me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. La figura desapareció en la oscuridad tan rápidamente como había aparecido. Quedé paralizado por un momento, sin poder creer lo que acababa de ver. Finalmente, logré moverme y corrí de regreso a mi oficina. Al día siguiente, cuando volví al lugar, encontré la tierra de la tumba removida y la lápida rota. No había ninguna explicación lógica para lo que había ocurrido. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez alguien había regresado durante la noche, pero en el fondo, sabía que algo mucho más siniestro había sucedido. Decidí investigar la tumba y al difunto enterrado allí. Resultó ser un hombre que había muerto en circunstancias extrañas, sin familia ni amigos que reclamaran su cuerpo. Nadie sabía mucho sobre él, y su entierro había sido un asunto solitario y discreto. Desde esa noche, he sentido una presencia en el cementerio, especialmente cerca de esa tumba. A veces, en las noches más oscuras, veo una sombra moviéndose en el borde de mi visión, y siempre vuelvo a recordar aquel rostro pálido y esos ojos vacíos. Historia 2. La cripta olvidada. Llevo poco tiempo trabajando como sepulturero, aún acostumbrándome a la rutina y a los relatos de mis colegas sobre eventos extraños en el cementerio. El lugar tiene una historia extensa y muchas leyendas que circulan entre los trabajadores. Pero una tarde, mientras limpiaba una sección antigua del cementerio, algo inesperado ocurrió que cambiaría mi percepción de esos relatos para siempre. Había estado cortando la maleza y retirando las hojas muertas, cuando descubrí una cripta cubierta de enredaderas y musgo. Parecía que nadie la había visitado en décadas. La curiosidad me venció y decidí investigar. La puerta de la cripta estaba oxidada, pero logré abrirla con un poco de esfuerzo. El aire frío y rancio me envolvió al entrar. Dentro, la cripta estaba oscura, con inscripciones antiguas en las paredes y un ataúd abierto en el centro. Mientras exploraba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al girar sobre mis talones, vi una figura borrosa en la penumbra. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano fría en mi hombro y un susurro helado en mi oído. El miedo me invadió y salí corriendo de la cripta, cerrando la puerta detrás de mí. Intenté contarles a mis colegas lo que había sucedido, pero se rieron y dijeron que seguramente había sido mi imaginación. Sin embargo, desde esa tarde, he oído susurros y he visto sombras en el borde de mi visión cada vez que paso cerca de esa cripta. Decidí investigar más sobre su historia y descubrí que pertenecía a una familia que había desaparecido misteriosamente a principios del siglo XX. Nadie sabe qué les ocurrió, pero algunos creen que sus espíritus aún vagan por el cementerio, atrapados en un limbo eterno. Historia 3. El entierro de medianoche. Era una noche de tormenta cuando me llamaron para supervisar un entierro de emergencia. El difunto era un hombre sin familia que había fallecido repentinamente y, por alguna razón, había que enterrarlo de inmediato. Este tipo de situaciones son raras, pero no inéditas en mi línea de trabajo.
Llamé a un par de ayudantes y nos dirigimos al cementerio bajo la lluvia torrencial. La atmósfera era espeluznante. El viento aullaba y la lluvia caía en torrentes, empapándonos mientras preparábamos el entierro. Mientras el féretro descendía, el viento parecía intensificarse, y una sensación de malestar se apoderó de mí. De repente, el ataúd se detuvo a mitad de camino y una fuerza invisible pareció empujarlo hacia arriba. Mis ayudantes y yo luchamos para bajarlo nuevamente, pero una risa malévola resonó a nuestro alrededor, mezclándose con el sonido del viento. Finalmente, logramos bajar el ataúd y cubrirlo con tierra, pero el evento me dejó profundamente perturbado. Al día siguiente, revisé el área, tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero encontré el ataúd nuevamente sobre la tierra, sin ninguna señal de haber sido desenterrado. Mis colegas no podían creerlo y algunos sugirieron que alguien estaba jugando una broma de mal gusto. Sin embargo, en el fondo sabía que lo que habíamos experimentado esa noche no tenía una explicación racional. Historia 4. La mujer de blanco. Había oído hablar de la leyenda de la mujer de blanco desde que empecé a trabajar en el cementerio, pero nunca le di mucha importancia. Según la historia, una mujer vestida de blanco deambula por el cementerio buscando a su amor perdido, desaparecido en la víspera de su boda. Muchos aseguran haberla visto, pero yo siempre fui escéptico. Hasta la noche en que la vi por primera vez. Era una noche tranquila y estaba haciendo mi ronda habitual. Mientras caminaba entre las tumbas, noté una figura vestida de blanco parada cerca de una tumba antigua. Al principio pensé que era una visitante, pero cuando me acerqué, desapareció en un instante. Intrigado, investigué la tumba y descubrí que pertenecía a una joven que había muerto trágicamente en la víspera de su boda. Desde esa noche, he visto a la mujer de blanco varias veces, siempre cerca de esa tumba y siempre desapareciendo antes de que pueda llegar a ella. Una noche decidí quedarme y observarla desde la distancia. La vi caminar lentamente entre las tumbas, como si buscara algo o alguien. Cada vez que intento acercarme, desaparece, dejándome con más preguntas que respuestas. No sé qué busca o por qué sigue aquí, pero cada vez que la veo, siento una profunda tristeza y una conexión inexplicable con su historia. Historia 5. El hombre del sombrero. Llevaba varios años trabajando como sepulturero cuando comenzaron los avistamientos del hombre del sombrero. Todo empezó una noche de invierno, cuando uno de mis colegas mencionó haber visto a un hombre alto, vestido con un traje oscuro y un sombrero de ala ancha, parado junto a una tumba. No le di mucha importancia, pensando que era una broma o una ilusión causada por la neblina y la luz de la luna. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar más relatos similares de otros trabajadores y visitantes del cementerio. Decidí investigar por mi cuenta y, una noche, mientras hacía mi ronda, lo vi. Estaba parado inmóvil junto a una tumba, mirando hacia la distancia. Cuando intenté acercarme, se desvaneció en la oscuridad. Intrigado, comencé a buscar información sobre el hombre del sombrero. Descubrí que había leyendas locales sobre un hombre que fue enterrado en el cementerio después de ser acusado de brujería en el siglo XVIII. Se decía que su espíritu nunca encontró paz y que deambulaba por el cementerio en busca de venganza. Una noche, decidí enfrentarme a él. Me armé con una linterna y una grabadora y fui al cementerio con la intención de documentar cualquier cosa que encontrara. Al llegar a la tumba donde usualmente se aparecía, lo vi de nuevo. Esta vez, no desapareció. En lugar de eso, se volvió hacia mí y me miró con unos ojos oscuros y vacíos. Sentí un frío indescriptible y una sensación de peligro inminente. La grabadora en mi mano captó un susurro que decía, "No debiste venir". Corrí de allí tan rápido como pude y desde entonces he evitado esa parte del cementerio. Mis colegas dicen que estoy obsesionado, pero sé lo que vi y escuché. El hombre del sombrero sigue allí, esperando, y no puedo evitar preguntarme qué es lo que realmente busca y si algún día lo encontrará.